Hola a todos, bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos con Santiago Arango. Muchas gracias, Santiago, por haber aceptado nuestra invitación y por regalarnos este espacio. Un honor tenerte con nosotros. E inicialmente nos gustaría que nos contaras un poco sobre ti. Bueno, muchachos, muchísimas gracias por la invitación. Pues como ya les he comentado, me alegra mucho este proyecto que están llevando a cabo y en verdad habla muy bien de ustedes y ha generado mucho impacto, como ya les he contado. Bueno, yo soy Santiago Arango Pérez, soy, soy de acá de Bogotá, tengo 23 años, pronto 24. Eh, Siempre he vivido acá en Bogotá con mi familia, con mis dos papás, con mi hermana, que pues también está por el área de la salud. No sé si ahorita les contaré un poquito más al respecto. Y con mi perrita Mila, en el centro, cerquita del centro de Bogotá. Siempre he estado en Bogotá, estudié en el gimnasio moderno toda mi vida. Ahí como que me enfoqué mucho en disfrutar el colegio, en el deporte, hice natación, un tiempo hice básquet y atletismo, pero pues lo que más me caracterizó en el colegio fue la natación, lo que más me gustó y que ahora extraño un poco. Y al final ya en bachillerato pues estuve en la banda de guerra y eso como que también me empezó mucho como a ayudar un poquito como al trabajo en equipo y esas cosas. Y como que me generó un poquito de disciplina ya para el paso a la universidad. Apenas me gradué, pues ingresé a la Universidad del Rosario, como lo saben, y ya me encuentro en mi último semestre, después de 6 años casi de carrera en Rosario, ya para graduarme pronto, idealmente en enero, a menos que la pandemia haga estragos, como médico general. Esto es como un resumencito mío. Y entonces, Santiago, pues siempre pensaste en medicina, o sea, me refiero un poco porque no sé, la verdad, qué hagan tus papás o a qué se dediquen, ¿siempre pensaste en medicina o hubo alguna influencia en tu familia o algo? Bueno, les cuento, yo no siempre pensé en medicina, sí, sí lo pensé, pero no siempre fue mi primera opción. Como tal, en mi familia sí hay hartos trabajadores de la salud. Mi papá es odontólogo pediatra, o sea, odontopediatra de la Javeriana y pues odontopediatra del Bosque. Y mi mamá es psicóloga, pero no ejerce. Ella después de hacer psicología ya se dedicó un poco más a la parte comercial y pues en una empresa, pues una microempresa con mi abuelo que ha ido llevando ella con los años. Mi hermana como tal sí es médico. Actualmente es residente de primer año de otorrinolaringología en la Universidad Javeriana. Ella hizo pregrado allá en la Javeriana. Y los únicos familiares que tengo así como también, como del área de la salud, es mi tío por parte de mi mamá y pues mi tía, su esposa, que sí son médicos en Cali, especialistas, y pues que también desde que éramos chiquitos, como que a mi hermana y a mí nos llamaba mucho la atención como lo que ellos hacían, lo que llevaban a cabo. Desde chiquito en el colegio nosotros nos daban muchas oportunidades como de conocer, de mirar carreras, como que desde principios de bachillerato uno como que le van mostrando como el abanico de opciones y eso es algo muy bueno en mi colegio y ya cuando uno está llegando a décimo once empieza a ver lo que es semestralización y nos empiezan a hacer educación profesional, literalmente a mostrarnos no solo el abanico de opciones de carreras, sino que también nos decían, listo, van a meter sus electivas de estos 4 semestres, o sea, los 2 semestres de décimo y los 2 semestres de once, en las carreras que les llame la atención. Y nos traen un especialista de todo, desde alguien en administración, arquitectura, hasta alguien en odontología, en medicina, en todo. Y justamente yo ahí ya venía como pensando qué quería hacer y siempre me ha gustado medicina, pero pues como yo creo que a todos, el que diga que desde que nació quiere ser médico puede que sea mentira, porque al menos uno lo dura una sola vez cuando ve tanta gente diciéndole a uno, piénsalo 2 veces. Entonces, yo siempre quise medicina y siempre me gustó, pero también tenía otras opciones, cosas que me gustaban, me parecía chévere arquitectura, cosas así, siempre vendiendo cosas y los negocios en el colegio como que se me daban muy bien, entonces también pensaba como, uy, bueno, pues administración no estaría mal, pero siempre de medicina estuvo ahí como latente. Entonces eso es como lo que me empezó a guiar. Y ya cuando empecé a ver eso en décimo y once, no solamente lo afiancé aún más, sino que ya incluso me empecé a meter en el asunto. Justamente el médico que llevaron como para que nos diera la charla de medicina es Miguel Pareja. Tal vez, no sé si lo alcanzaron a conocer ustedes como docente, pero él en ese momento creo que era o interno electivo como estoy yo ahorita o recién graduado de medicina del Rosario y era egresado del colegio. Entonces él justamente estaba como repitiendo el ciclo, ayudando a estudiantes a mirar como
si les gustaba o no la medicina, de donde él salió. Él estuvo en la misma posición, en la misma educación profesional en el colegio. Y él no solamente nos empezó literalmente a dar clases de medicina en esa electiva que metí con él. Yo dije, no, sí, quiero medicina, me metí con él y él nos daba clases, sino que también nos empezó a mostrar qué era medicina, ¿sí? Como a quitarnos un poquito los mitos y leyendas de lo que es medicina y que todo el mundo dice, no, es la cosa más terrible o uno en verdad no tiene tiempo de nada, sino, bueno, sí, es una carrera exigente, pero justamente es una carrera a la que uno le puede sacar el jugo y uno le coge mucho cariño. No solo eso, sino otras cosas, a la docencia, a los pacientes, que es para mí la piedra angular de la carrera. Entonces justamente nos empezó a mostrar como no solamente ya estudié en la parte biológica y la parte que es, sino también como el abanico de cosas que uno puede hacer. No solo eso, sino que me afianzó como por lo que yo pensaba. Entonces yo dije, listo, me gustaban los negocios y eso antes, pero yo dije, no solamente me puedo dedicar a medicina. Cuando sea médico, mi mamá es psicóloga y no es administradora en empresas y trabaja en cosas que tienen que ver con negocios. Entonces él también nos empezó a mostrar eso, que él también hacía cosas extracurriculares a eso, y una de esas cosas era la docencia. Por ejemplo, con nosotros trabajaba con el colegio para darnos esas clases, y también justo cuando yo pasé, él empezó a ser profesor en simulación en la universidad. Entonces como que lo demostró también con hechos y eso me gustó mucho. No solo yo, sino también como a grandes rasgos en la historia. Éramos 4 de los que metimos la electiva con él, y de esos 4, 3 estamos ahora en Rosario. Uno pasó de una conmigo a primer semestre y el otro lo que hizo fue que metió un semestre de premédico y está justo en el semestre de abajo mío. Pues el que pasó conmigo es mi mejor amigo de toda la vida. Entonces, justamente hoy me lo encontré y me dijo, oiga, se ha dado cuenta que ahorita en diciembre es nuestro último mes estando juntos después de 20 años estudiando juntos. Entonces, eso también como que fue algo bastante clave. Chévere, Santiago. Él También me nos ayudó como a gustaría, decidir. también nos gustaría saber a qué otras universidades te presentaste y por qué te decidiste finalmente por el Rosario. Listo. Entonces, muy buena pregunta y esa es que básicamente yo estaba abierto a la que fuera, o sea, yo decía, en verdad, y lo hablé mucho con mi familia, con mi tío en Cali, él es rosarista, pero él me dijo, vea, la formación médica en Colombia está muy bien, escoja la que le guste, busque los pensums, busque las opciones que hay, y escoja la que le guste. Me puse a hacer la tarea. Obviamente, pues un poquito sesgado hacia Rosario por Miguel, que nos, por ejemplo, en esas electivas nos trajo, pues nos llevó a Mary. O sea, yo conocí Mary desde que estaba en décimo en el colegio. Y fui, era totalmente distinto. Y también la quinta me mostró un poquito y eso. Pero también traté como no solo sesgarme, sino buscar otras cosas. Yo siempre había querido Javeriana, porque pues de por sí toda mi familia es javeriana. Yo soy el primero. No sé si me están escuchando bien ahí. ¿Sí? Eh, de por sí, toda mi familia es javeriana, mi papá, mi mamá pues es de los Andes, pero el resto todas mis tías son javerianas, todo el mundo es javeriano. Y yo era el primero como que en verdad estaba tomando la tarea de pensar en otro lado. Pero justamente revisé los pensums y los que más me gustaron fueron los que estaban ejerciendo un nuevo pensum. Rosario en ese momento ya llevaba 1 o 2 semestres y Javeriana acababa de empezar a implementarlo, como tomando como esa onda que el doctor Quintero implementó en Rosario. Entonces, esos son los que más me gustaron. Dije, nuevo pensum es lo que yo quiero hacer. Miré los Andes, miré la FUX también me gustó bastante, pero los Andes no me gustaba tanto como el abordaje que tenía al inicio, como del CBU y las básicas no me llamaban tanto la atención. Y también el hecho del hospital de que fuese la Santa Fe, yo decía como, me gustaría mucho más uno que tenga un hospital un poquito más, uno más grande y dos que viese un volumen como de pacientes más amplio, ¿sí? Todos sabemos que pues en la Santa Fe el volumen para uno como estudiante no es tanto como lo puede ser en Medellín, en un hospital tan grande. Entonces eso como que me llama mucho la atención desde un principio. Mi tío siempre me dijo, busque donde pueda haber pacientes a la lata. Entonces eso me llamó la atención de San José en la FUX, de San Ignacio en la Javeriana y de Medellín en ese momento. Todavía no teníamos el convenio de la cardio en Rosario. Cuando me presenté, mandé los papeles y empezó mucho antes como los procesos de selección en Rosario y en Javeriana. De los dos, creyendo obviamente que pues en ambos iba a tener entrevista, en ambos iba a tener todo el mismo proceso. Y la semana que me avisaron que pasé a entrevista a la Javeriana, como a los 2 días, me llegó el correo de
que sea, o sea, derecho en Rosario. Y no solo decía pasó, sino decía pasó y queremos conocerlo, queremos mostrarle la sede. Entonces era como una invitación a la quinta, un desayuno con el decano. Realmente venía como una carta dirigida al decano diciendo bienvenido y también queremos como mostrarte lo que es el Rosario y estás invitado a un desayuno. Ese desayuno era el día de mi entrevista en la Javeriana. Me iban a hacer 2 entrevistas en la Javeriana. Una como con, justamente era un psiquiatra que había sido profesor de mi hermana y que yo había conocido en, en Conexión Javeriana. Ahorita les cuento que era eso, también se me olvidó eso, comentárselos. Y también como alguien de San Ignacio y otra docente como de psicología o psiquiatría. Y al día siguiente era con el decano como del medio, era un cura, me acuerdo, con otro psiquiatra y con la que en ese momento era la decana de la escuela. Entonces, por un lado, estaba un día desayunando con el decano y diciéndome que bienvenido, mostrándome la sede y todo lo que tiene que ver con el pensum en el Rosario, y por el otro lado estaba yendo a la Javeriana, muerto del susto, obviamente, igual que los otros 100, 200 que estaban parados al lado mío, haciendo examen de como de admisión psiquiátrica, haciendo las 2 entrevistas, muerto de susto, encorbatado. Entonces, eso como que me jaló mucho al Rosario. Y además ahí también fue que me dijeron que pues me había ganado la beca el 50% al Rosario. Entonces fue como, uy, eso es un alivio importante al yo tener seguro mi manera a pagar el 50% de mis estudios. A mí me los iban a retornar en 10 semestres. Entonces obviamente empecé a pensar en el futuro, en ayudar a mis papás con esa plata, pues obviamente manteniendo a 2 médicos por muchos años no es sencillo para ellos. Entonces dije como, uy, eso también es una ayuda económica importante. Y ya cuando me avisaron también que pasé en Javeriana, literalmente mi mamá me dijo, listo, ¿cuánto tiempo tiene? Pongámonos un día en el que podamos hacer la inscripción, obviamente no tan cercano al momento de pago, y decía de aquí para allá. Mis papás nunca me dijeron, meta en esta o meta en aquella. Eso es algo que admiro mucho a ellos porque todo el mundo siendo javeriano en mi familia eh, me hubiera presionado, incluso ni siquiera le dijeron a mi abuelo ni nada para que me fueran a presionar. El día que le dijeron que había pasado, me escribieron como, ay, qué bueno que vayas a la Javeriana. Y yo, al día siguiente fue que tenía los 2 recibos en la mano y mi mamá me dijo, escoja, podemos ir a pagar en cualquiera de las dos y hacer la inscripción en cualquiera de las dos. Con los 2 recibos en la mano, en verdad vi todos esos pros que el Rosario me mostró, es un poquito ese sesgo de Miguel Pareja que me mostró, como de conocer la universidad desde antes, pues el decano que estuvo tan abierto en ese desayuno que nos hicieron y también pues el beneficio económico de la beca, fueron algo que me jalaron muchísimo hacia Rosario, incluso teniendo tanto presión como de mi familia y de las otras cosas que había hecho en la Javeriana antes. Ya les cuento un poquito qué son esas cosas. Entonces, escogí Rosario y al día de hoy no me arrepiento de nada. Ese día escogí Rosario y mis papás me dijeron, la decisión que tome no va a ser errónea. Y le aseguramos que se va a arrepentir de cualquiera de las otras dos, de cualquiera de la que tome. Entonces, la verdad, de allá para acá, no me he arrepentido ni un solo segundo de mi decisión. Así como estoy seguro que si hubiera escogido la otra, no me hubiera arrepentido. Pero lo que escogí me trajo a donde estoy ahorita. Me siento que estoy bien formado, siento que el destino me llevó a muchas cosas, no solamente en la carrera. Conocí a mi novia con quien llevo toda la carrera y espero pasar el resto de mi vida. Entonces, como que son cosas que el camino me fue poniendo. El camino me puso a Rosario, me puso a mi novia, me puso a la carrera, me puso tutores de la docencia, todo lo que me ha ido pasando por alguna cosa. Y yo creo que pesa en esa decisión, por eso no me arrepiento de esa decisión ni un segundo. Y devolviendo un poquito a la anterior pregunta que se me olvidó contarles, en mi colegio eran muy dados a ayudarnos como a entrar a la universidad, como preparados para la universidad, y nos daban la opción de, si usted paga un crédito universitario, puede hacerlo. Y yo averigüé, y cuando estaba en el primer semestre de 11 del colegio, vi una materia de la Javeriana, de medicina. Vi lo que pues para nosotros es introducción a competencias médicas, pero allá en la Javeriana con los que pues están en el semestre que se acaban de graduar de médicos. Entonces, eso como que me mostró mucho la Javeriana y me gustó mucho en ese momento, pero aún así no fue suficiente para jalarme a la Javeriana después de, aún así por eso es que conocí a profesores en las entrevistas, sabía quién era quién, como que vi muchas cosas de allá y aprendí muchísimas cosas de allá. Literalmente nos tocaba con uniforme y toda la Javeriana, estando en el colegio, y un primo mío estaba en ese semestre. Entonces como que eso también como que me abrió mucho el campo en verdad. Uno, asegurar que sí, medicina era lo mío. Y dos, a conocer la universidad, a conocer el ambiente. Allá en la universidad me encontraba con mi hermana y los amigos que en ese momento pues estaban en pleno estudio de medicina. Entonces pues eso como que me aseguró mucho que quería medicina en ese momento, por eso escogí medicina también.
¿Listo? Eso es como Chévere. grandes rasgos. Tal vez me estoy yendo mucho entre las ramas, perdón. No, no. Hablaste de que inicialmente te interesaban estas universidades con pensums nuevos. Ahorita que ya cruzaste uno de ellos, ¿cuál es tu opinión? ¿Te gusta? ¿Cómo ves, digamos, el nivel académico de tus compañeros? ¿Y por qué crees que aún funcionan tan bien, al menos en estas listas de mejores universidades, los pensums antiguos? Ok, respecto al nuevo pensum y viejo pensum, no, yo soy de los que opina que no hay uno mejor que el otro. Sí, en verdad el otro pensum también tenía cosas muy importantes, muy buenas que, por ejemplo, puede que nos falten a nosotros ahorita como a los de nuevo pensum, pero también el nuevo pensum tiene habilidades que el otro le faltaban. Si nosotros tenemos una capacidad de asociación importante, tenemos una capacidad clínica no mejor, pero distinta como de abordaje del paciente, y eso es algo que sí he notado más que todo en clínicas y en internado. ¿Sí? No estamos más atrás en el tema teórico, no estamos más atrás en la parte de ser un poquito autodidactas, incluso ahí somos, opino yo, un poquito mejor, ya que desde básica estamos teniendo casos en los que nos tocaban deducir cosas y como trabajar para conseguir la información. Entonces eso es algo que pues para nosotros o a una gran cantidad de los de NeoPensum se nos facilita mucho más que antes. Hay cosas que sí, por ejemplo, tenemos carencias, ciertas asignaturas que así sean muy buenas, no le quito el peso a esas asignaturas, creo que no generan el impacto que pueden generar antes. Por ejemplo, las asignaturas de segundo semestre, antes en viejo pensum se daban 2, 3 semestres de fármaco, de anatomía, ¿sí? De esas. Entonces, sí, como de lo que tiene que ver defensa para nosotros, genética. Y como nosotros vemos solo en ese semestre y luego en los AIAs como por partes, no tiene el impacto y como no genera tanto recordatorio en uno como lo hacía antes. Sí, que en verdad revisaban 3 semestres de anatomía y quedaban hechos un anatomista. Es algo que a nosotros de no pensum nos toca repasar bastante. Y pues en lo personal, farmacología me cuesta bastante y no culpa al pensum, me culpa a mí por no haber sido tan dedicado en su momento, pero creo que pues si hubiese tenido mucho más de fármaco, no me hubiera costado tanto, no me costaría tanto, por ejemplo, en este momento. Incluso ya estando a punto de salir, siento que tengo carencias ahí que siempre me toca estar volviendo y repasando, incluso aprendiendo cosas que o considero que no aprendí en el momento o que olvidé por completo. ¿Sí? Entonces, tenemos una capacidad clínica tal vez mejor o diferente a la que tenía el viejo pensum, pero sí tenemos cosas que nos hacen falta y que nos toca, que cada día nos persiguen y nos toca como recordar. Entonces, esa es como mi opinión de viejo y nuevo pensum. Y Santiago, digamos, o sea, tú nos hablas un poco de ese proceso de autoenseñarse, ¿no? De sentarse, coger el libro, leerlo. Esta pregunta va más un poco a cuál es ese método de estudio que tú tienes, digamos, cómo ha cambiado a lo largo de la carrera, y nos gustaría que hablaras un poco de la bibliografía que usas, si el método de estudio es individual o grupal, etcétera. Uy, ha fluctuado mucho durante los 6 años. En básicas, al principio era pues yo llegué al colegio pues no muy preparado respecto a la parte del estudio. Mi colegio no es que fuera así súper exigente. Y el primer día que yo entré a bioquímica, me acuerdo, dije, pucha, yo no voy a poder. Y literalmente lo primero que me recomendaron fue mi hermana y también gente de la universidad, pase la clase. Llegué a su casa, grábela y pase la clase. Y mis primeros semestres era así, literalmente yo llegando a pasar clases y a repasar lo que se dijo en clase. Y si tenía dudas o algo, ahí sí buscaba lo que me tocaba buscar, buscaba de los libros que nos recomendaban o pues de lo que nos empezaron como a enseñar de cómo buscar y de las bibliografías que les voy a mencionar. Pero más que todo era repasar y repasar las clases para que en verdad como que tuviera como una forma de recordarlas y asimilar la información y poder como hacer asociación entre una y otra. Mucho más que todo en segundo, que se relacionaban las materias. Y entonces era fisio, anatomía y las vainas se relacionaban. Entonces repasaba una, repasaba la otra y luego trataba en verdad como de pensar cómo mezclar un poquito las vainas y eso me ayudaba a recordar. Ya después cuando empecé a pasar por los hayas, ahí cambia mucho la cosa. Pues en mi momento no era como funciona ahora, ¿no? Primero y segundo. Ahora que lo pienso, tal vez eso les suena un poco raro. Antes eran separadas fisiología, y anatomía y genética y todo eso. Entonces, ese trabajo le toca a uno hacerlo, a ustedes ahora les está tocando distinto y se me hace mucho mejor, yo creo. Eh, Después ya empezó a cambiar un poquito el método de estudio porque con los casos ya empezaba a tener que yo buscar la información uno
y dos, tener que condensarla lo que más pudiera para poder presentarla. Entonces ahí sí lo que hacía era repasaba la clase, no la pasaba como tal, sino repasaba la clase como que estuviera medio relacionada con el tema que me tocase, miraba como qué me servía, cómo poderme orientar de ahí. Si la clase tenía una bibliografía asociada o algo así, trataba de buscarla de ahí, pues eso me ahorraba tiempo. Y si no, ahí sí yo buscaba. ¿Cómo buscaba? Pues con las plataformas que nos ofrece la universidad. Algunas veces iba a la biblioteca, pero el resto de ocasiones o descargaba algún libro de internet o buscaba en UpToDate o en PubMed, pues en ciertas como, bueno, y que me fuesen útiles. De ahí sacaba la información y la condensaba para exponerla. Y mi forma de estudiarla no era eso como de hacer infografías o cosas así, sino verdaderamente eso, tratar de condensarla para enseñarla o exponerla, me ayudó mucho siempre, siempre, y también eso es lo que me llevó después a querer ser tutor y a querer como enseñar, porque pues me gustaba hacerlo, me daba mucha como tranquilidad poder como asimilar un tema y después tratar de explicarlo de la forma más práctica posible, como que se me daba en un principio bien y me gustaba como ese método de estudio, no de yo sentarme a leer y leer y leer, sino sí leer y ver videos y tratar de hacer como un resumen del tema y luego enseñarlo, me ayudó a recordar muchísimo más y pues como que estaba surtiendo frutos. Entonces ese fue mi técnica. Y ya cuando pasé a clínica ya fue el despelote, porque pues eso no me servía tanto, no tenía tiempo para hacerlo tanto. Uno en clínicas verdaderamente no tiene el tiempo que tienen básicas. Y básicamente era, no, lo que veía en revista y lo que me decían, vaya, estúdielo, iba y lo estudiaba. También con la misma técnica de buscar en las bibliografías que me recomendaran los doctores en ese momento, o los tutores en los bloques clínicos que se me hacían súper importantes, y ir como repasando eso que no sabía en revista y que me corcharon, repasé. Y desde el día que entré en séptimo a clínicas hasta hoy que me corcharon toda la mañana en revista, me ha servido. He repasado los temas y así es como uno va aprendiendo. Mañana estoy seguro que llego y el doctor me va a preguntar lo mismo y mucho más. Le voy a responder lo que estudio ahorita después de esta entrevista y con lo otro pues me va a corchar y lo voy a estudiar mañana. Y así. Ese fue como mi método de estudio en tiempo. Pero fue muy fluctuante. Así empecé desde básicas y así es como voy ahorita. En torno a lo mismo, ¿qué más puedes contarnos sobre tu experiencia siendo tutor? ¿Cómo fue el manejo del tiempo? ¿Qué fue lo que más disfrutaste y qué fue lo más difícil? Bueno, primero les cuento un poquito cómo fue mi conexión con el programa desde un inicio. En mi época de primer semestre, pues mi época no, o sea, cuando arranqué en primero, había tutor de simulación médica, ¿sí? De laboratorio de simulación, había una materia de simulación, no sé si ahorita todavía la tengan, y había tutor. Y yo desde que vi al tutor dije como, uy, qué chévere enseñar así lo práctico y eso, entonces como que me llamó mucho la atención. Y ya cuando me pude presentar para tercero, me presenté a ser tutor de simulación y no quedé, evidentemente. Quedó justamente otra vez el man que fue mi tutor. eh, y fue bastante cómico. Yo llegué súper nerviosito, bien vestidito, con mi corbatica a la entrevista, y llegué a la entrevista y no sé, se me hizo como súper terrible, no sabía qué responder, pero me sentía muy nervioso. Y fui a salir de la entrevista y iban a entrar los de, como el siguiente grupo que iba a entrevistar, y entraba el man que fue tutor mío con un saquito así, con un hoodie. ¿Qué hubo, Santiago? ¿Qué más? Y saludé puñito al doctor y a la que era la coordinadora de tutores en ese momento, y yo, pues ya no va a quedar nunca. Es lo primero que pensé. El siguiente semestre pensé en volverme a presentar, pero no me acuerdo qué pasó, o si creo que ese semestre o el semestre siguiente a ese ya no estaba más la figura de tutor de simulación, y también estaba muy ocupado en ese momento en el paso a tercer semestre, que pues es bastante complejo y me quería extracreditar tal vez. Entonces no me presenté y ya me volví a presentar cuando vi atención primaria 2. Me gustó muchísimo porque ahí en verdad es uno, que uno empieza a tener el verdadero contacto con el paciente, no tanto como pues de prácticas clínicas de los años son buenas, pero esas son las que en verdad uno iba a la comunidad y pues yo roté en la cárcel con maternas y en verdad donde uno veía cómo es en verdad enfrentarse a tratar de ver qué tiene un paciente y solucionar algún problema en específico, mucho más en esas circunstancias de una mujer en la cárcel embarazada. Entonces eso como que en verdad me llamó mucho la atención, me incitaba mucho más a estudiar y me fluyó mucho la materia como en la parte práctica y me incitó mucho a querer presentarme a ser tutor y me presenté. Y ahí sí, cuando me fui a
presentar las entrevistas y en verdad como que siento que se me vio con un poquito la pasión de querer ser tutor de esa asignatura. Ya tenía un poquito más de cancha. Yo siempre pienso que hacer entrevistas una tras otra como que ayuda un poco a coger cancha en el aspecto y nada, quedé seleccionado. Incluso se estaba presentando la que fue mi tutora de la asignatura, estaban presentando personas de clínicas y terminé quedando seleccionado y desde ahí en adelante fue que en verdad empecé a manejar mi tiempo. ¿Por qué? Porque sí consume bastante tiempo. Toca repasar bastante. Utilicé mis vacaciones para preparar lo que más pude de las tutorías y no fue suficiente. No fue suficiente. En verdad me tocó invertir mucho tiempo en mi semestre, mucho trasnocho, haciendo lo que hacía, estudiando, repasando, viendo todo un tema nuevamente completo y tratando de condensar la información lo que mejor pudiera para explicarla. Ahora aún más didáctica, idealmente. Entonces me tocó organizar mucho mi tiempo. Eso es algo que mi novia Dani también como que me ayudó. Ella es muy buena organizando su tiempo y en su momento, a la mitad de ese semestre, me vio y me dijo, espérate. O sea, organízate un poco, mira cómo vas a hacer tus RAEs, mira cómo vas a hacer tus tutorías y también cómo vas a tener tu tiempo libre. Ella también dice, no, tu tiempo libre conmigo, para poder como salir adelante en ese aspecto. Entonces, ahí fue cuando en verdad como que me senté a planear un poquito más no tanto mis meses, pero sí mis semanas, como de, bueno, ¿qué voy a hacer esta semana? Y para no estar día a día pensando, listo, ¿qué me toca hacer hoy? Y cómo me voy a trasnochar hoy, sino cómo no me voy a trasnochar en toda la semana. Entonces, de ahí en adelante empecé a aprenderlo y de ahí en adelante le cogí el amor a enseñar. Ahí fui tutor de los que pues estaban en semestre abajo mío y a quienes quiero muchísimo porque de ahí en adelante, cada que iba pasando un semestre, iba llegando una materia igual que AP2 en su momento cuando lo vi, que me llamaba mucho la atención, me apasionaba y me gustaba enseñar. Entonces después vi AP3 en el siguiente semestre, le presenté y quedé como tutor de AP3. Entonces volví a ser tutor de ellos otra vez. Después de eso, ya quedé reproductivo en sexto semestre y también obviamente me presenté y se relacionaban mucho los temas de reproductivo porque pues era como el manejo de gestantes y eso y también lo había visto en AP2, entonces le había cogido bastante cancha. Me presenté y quedé seleccionado, entonces volví a ser tutor de ellos. Fui tutor de ellos como 3 periodos seguidos. Y ya ahí en adelante, pues cuando pasaba a octavo, pasaba a ginecología y se relacionaba mucho, pues obviamente mucho con reproductivo, entonces dije como, bueno, voy a hacer el ensayo de presentarme, me gustó muchísimo cirugía general cuando la vi en séptimo, de presentarme a cirugía general y presentarme nuevamente a reproductivo. Me presenté a reproductivo y volví a quedar asignado ahí en esa como segunda vez de reproductivo. Por fin cambié como para tratar de enseñar a un grupo nuevo de compañeros y pues no quedé en cirugía, que pues era lo que más me asombraba en ese momento y más me llamaba la atención y como que en verdad me abrió los ojos cuando lo vi en clínicas de en verdad lo que es la clínica. Sí, ya había visto lo que es ver a un paciente, pero ahí ya vi lo que es hacer parte de un servicio, querer hacer parte del ambiente quirúrgico, también de la médica y todo eso. Entonces como que me apasionó bastante y dije, uy, no, si puedo también enseñar esto, ya la tengo clara, ya sé para dónde voy. Pero pues no quedé sin. Y de ahí para adelante después vi gineco, también me gustó bastante el bloque clínico de gineco. Me presenté para ser tutor de gineco, pues siendo en ese momento tutor de reproductivo, quedé seleccionado, justo viendo gineco, acababa de ver ginecología y quedé seleccionado para ser tutor de ginecología. Y pues nada, ya después de eso también me presenté a cirugía, tampoco quedé, me presenté 3 veces a cirugía en total. Y ya en la última en la que me presenté fue a cirugía general y ahí por fin ya quedé en cirugía que tanto me apasionaba y justo fue el semestre toma la pandemia. Entonces pues fue como un reto ahí importante. El caso es que para organizarme para hacer las tutorías en básicas siempre fue así. Empecé a organizarme semana tras semana. En clínicas ya pues fui tutor de una materia que por fin era nada más un mes. Entonces pude prepararme durante las vacaciones y durante lo que pasaba el semestre un poquito para poder como dar las tutorías con calma, tenerlas listas. Y también es que pues ya tenía la mayoría listo porque ya había sido tutor. Pero me ayudó mucho a como saber que para el próximo semestre si iba a ser tutor tenía que tener todo listo desde un principio. Y eso hice. Desde el día que me enteraba que iba a ser tutor, me sentaba a pensar, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, que no solo como el plan, sino qué voy a ir haciendo este tiempo que tengo libre. Y así es como me organicé para hacer las tutorías. Ya después, cuando tenía que prepararlas, por ejemplo, de una semana para otra o algo así, o que me pedían, es algo que yo trataba de incitar mucho, que si quieren ver un tema que no está planeado o algo así, díganme que entre todos lo sacamos. Yo hago la tutoría y también le de lo todos.
y aprendí justamente a sacarle un poquito del tiempo de los servicios, usar los posturnos para prepararme para estudiar y hacer las tutorías. Entonces, esa fue como mi diferencia entre básicas y en clínicas para organizar mi tiempo. Como siempre que quedaba tutor, al principio me preparaba y ya después organizaba mi semana y podía utilizar mis días medio libres para prepararme y también para estudiar lo que pues es inherente a mi formación médica. Y listo. También como, no sé si vayan a preguntar algo al respecto de eso, pero todo ese trayecto en tutores fue lo que me llevó queriendo, como queriendo hacer parte del programa, no solo en la parte docente, sino también en la parte como logística y de lo que tiene que ver el programa Tutores Pares, porque no es solamente sentarse a hacer tutorías de una tutoría ya, sino en verdad ponerse en la tarea de hacer otras actividades, hacer el concurso, algo que me apasiona un montón, hacer las electivas, hice las dos electivas. Entonces, cuando pensé en extraacreditarme, me terminé fue extraacreditando en tercero, cuarto, para, para hacer eh, la electiva de docencia. Entonces, eso me ayudó un poquito para liberar mi tiempo de clínicas, para no tener que hacer electivas después en clínicas, y también para formarme un poquito más. Bien, en verdad es una electiva del doctor Camilo Bonilla que recomiendo a ojo cerrado. En verdad, el man se pone en la tarea de enseñarle a uno a ser docente y, uff, buenísima. O sea, ahorita me está dando la misma, la cambié un poquito, pero eso como que en verdad también me empezó a enfocar un poquito en qué quiero hacer con mi vida, que no solamente algo médico, sino quiero ser también docente aquí en adelante. Entonces, como que me metí aún más en el programa y también me llevó a querer hacer parte del programa por mucho tiempo, no solo como tutor, sino también ahora, pues, como lo logré como coordinador ya en mi carrera. Las quejas que a veces uno escucha en los tutores, o comparándose con los tutores que hay en otras universidades, es esta remuneración, ¿no? A veces consideran que no es suficiente, algunos escuchan que, digamos, en los Andes ganan un salario mínimo o algo así, dice, y de pronto acá no es tanto y pues es un trabajo que requiere y obviamente no se hace por el dinero, pero ¿cuál es tu opinión en torno a eso y qué les han dicho de eso? Listo. Mi opinión al respecto no ha cambiado desde que fui tutor por primera vez, ¿sí? Y sé que a mucha gente sí son como, uy, no, deberían pagarles más o deberían pagarnos, sí, que ellos digan como siendo tutores o habiendo sido tutores. En verdad me esforcé mucho más para no recibir un pago tan importante, pero la verdad, yo desde mi primera tutoría, yo me acuerdo que fue en los salones grandes, del 127 al 130 de allá a la quinta. Eh, Reservé dos o tres para poder meter a todo el semestre y era explicarles cómo iba a funcionar la materia de AP y todo, pero en verdad desde el primer día que puse la presentación, me estrené mi pasadorcito de diapositivas que me regalaron mis sofás para poder arrancar como tutor y cogí el micrófono y empecé a hablar y empecé a ver que en verdad podía generar un impacto de esa manera y como en verdad ayudarnos entre colegas. Nunca pensé en la plata, ¿sí? Si le soy sincero, las primeras tres veces que fui tutor, o sea, AP2, AP3 y reproductivo por primera vez, me gasté más plata siendo tutor que la que me pagaron, ¿sí? Gasté más plata comprando dulces, haciendo actividades en semiología, en AP2 hice muchas cosas como de semiología en la quinta, entonces literalmente trataba como de comprar cartulinas y pintar, comprando marcadores, era algo de auscultación, yo me pintaba a mí mismo, hacía actividades con FOMI, lo que pudiese hacer y los dulces que repartía con las preguntas, hacía concursos. Me acuerdo que para preparación para el Mineco hice como una carrera, como literalmente cogí esos mismos salones, quité todas las mesas y imprimí un montón. Yo tenía impresora en ese momento en mi casa, me tocó irme a un sitio, imprimir pregunta por pregunta así bonita, como para que en verdad como que pudieran leerla. Eh, Todas las preguntas de lo que hubiera sido un simulacro normal, y los ponía a correr en el salón, compitiendo entre ellos para ganarse un tarro de gomitas y respondiendo preguntas, no solo de eso, sino también preguntas de otras materias que estaban viendo en ese momento, también las incluían en el simulacro, cosas que no iban a esperar que les preguntara, cosas como en qué año se fundó la universidad, o sea, en verdad tratando de sacarlos un poquito del ambiente, y en eso gasté más plata que lo que me pagaron ese semestre. Y ese semestre yo creo que me extra crédito en horas, se supone que uno como tutor debe hacer no más del 50% de las horas teóricas otorgadas en una asignatura, y yo creo que me pasé eso por muchísimo.
discúlpenme, uy, tengo como un estornudo ahí. Bueno, yo creo que me pasé de eso por muchísimo. Entonces, la verdad, lo que me he ganado desde que fui tutor por primera vez hasta ahorita, lo he ido ahorrando, aunque sea poquito, es una plata bien ganada, lo que pues no me fui gastando pues en hacer tutorías. Ya después cuando fui tutor de bloque clínico, de los dos bloques clínicos de cirugía y de gineco, sí, sí, al ser un poco más de horas, así yo me pasara, me pagaron un poquito más, pero fue mucho menos que lo que, por ejemplo, ganaría un monitor, no tutor, sino un monitor de los Andes. Una amiga de mi novia fue monitora durante un semestre de una materia de derecho en los Andes. Y me decía, no, me pagaron, con eso me fui de viaje a Europa. Pues yo ya tenía una plata ahorrada, pero con eso me ayudé para irme a Europa. Y yo decía, no, pues a mí me pagaron y me lo gasté en las cosas de la tutoría, pero en ningún momento dije como, me deberían pagar eso, porque pues yo le preguntaba a ella y era como, no, pues yo soy la secretaria del profesor, o sea, yo literalmente la ayudo a hacer los exámenes, a evaluarlos, estoy todo el tiempo pendiente de vainas como administrativas y eso, y en ningún momento esa fue mi meta, y estoy seguro que en ningún momento ha sido la meta de muchos de los que han sido tutores. En verdad, la meta del programa es formarnos, uno, como buenos rosaristas y dos, como buenos docentes. Y en ningún momento he sentido yo que pues deba recibir un pago por estar pendiente de mis compañeros. ¿Sí? Entonces, por eso yo opino que incluso está bien más que bien lo que nos pagan. Si es verdad que no es demasiado, pero lo que les digo, nos dan muchas más oportunidades y muchas más cosas aparte del pago monetario. La remuneración económica no es lo más importante porque, por ejemplo, me extracredité en 2 semestres en las clases de docencia, si eran electivas de 2 créditos. O sea, si uno se pone a pensar, ahí está más de lo que le pagaron a mi amiga en los Andes. Si yo hubiera pagado esos 2 créditos, me hubiera tocado poner esa plata directamente y es algo que me dieron totalmente gratis en la universidad. Hay muchas actividades que le hacen a uno desde dirección de estudiantes. En su momento me acuerdo que fui a 2 talleres como de ética y docencia en el claustro. Uno, nos llevan al claustro, a mí me encanta el claustro. Y dos, es algo que era totalmente gratis, con certificado, que era un fin de semana en verdad de ir a hacer actividades y conocer gente de toda la escuela, de toda pues, la universidad, no solo de la escuela de medicina. Entonces, como que es algo que no ofrece todo el mundo. Y lo otro es la oportunidad del trabajo en equipo. Uno no solamente está hecho para hacer tutor. Vaya y haga esta tutoría y le pago eso. Eso es en lo último lo que pues yo pensé y muchos piensan, sino que también uno piensa, listo, hago parte del programa de tutores, ahora qué puedo hacer por el programa, qué voy a hacer con el concurso, qué voy a hacer con mis compañeros, qué puedo hacer, por ejemplo, para el Instagram de tutores o para ayudar a preparar la parte logística del concurso. Entonces eso como que ayuda muchísimo a uno en verdad, aprende muchísimo. Yo he aprendido a organizarme, también a delegar y a organizar un poquito a la gente, pues ya en la posición en la que estoy ahorita con eso. Entonces creo que en formación y en oportunidades, a mí me han pagado mucho más, la universidad me ha dado mucho más de lo que estoy seguro que alguna otra universidad podría darle un tutor o un monitor de forma monetaria. Y eso es en verdad lo último, las veces de los bloques clínicos que sí alcancé a ahorrar un poquito más de plática, esa plata la ahorré y justamente lo usé para un viaje con mi novia y con mis amigos en ese momento de clínicas que uno está tan cansado y que aprovecha las vacaciones. Entonces también es una plata que considero que así no fuese demasiada, la aproveché cada centavo, no me arrepiento en absoluto. Y en verdad son muy poquitos los tutores que como coordinador se me han acercado a preguntarme como, oiga, es muy poquito que nos pagan. Sí, muchos se me acercan, oiga, ¿cuánto nos van a pagar? Pero ya al momento de recibir el pago, menos de los que puedo contar con los dedos de una mano me han dicho como, oiga, fue muy poquito. Todo lo contrario, muchos me escriben el día que hacen la consignación y dicen como, uy, 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 lo máximo, muchísimas gracias. Me escriben a mí, siendo que yo no soy el que les paga, pero me escriben muy contentos y muy, sienten como que fue un deber cumplido y que también se ve remunerado de otra manera, pues ahora monetaria, que es algo que uno no está acostumbrado a recibir. Pues al menos yo no he tenido un trabajo así o algo así aparte, como mucha gente que sí trabaja o algo estudiando, pero uno recibir esa plática es como, así sea poquita, cada pesito es bienvenido y es bien ganado. Entonces, muy pocos son los que me han dicho eso. Sí sé que muchos lo dicen sin ser tutores o habiendo sido tutores previamente, pero al momento de preguntarles, bueno, listo, así haya sido poquito, ¿usted se quejaría al respecto? Como que en verdad le pareció tan poquito.
ahí lo piensan dos veces y son como, no, estuvo hasta bien, ¿sabes? Entonces, eso es como, obviamente sí hay personas que son como, no, terrible, pero no es el común denominador uno y no es tampoco, ¿sí? En verdad, los beneficios, si no los quieren ver, pues yo creo que en mi opinión, es su limitación. Si no quieren ver las oportunidades que les da la universidad, aparte de un pago monetario, pues ya eso sí, ya no es problema de la universidad, ni mío como coordinador, pues uno ofrece todo lo que me ofrece a mí para ofrecerles y que la universidad les ofrece de por sí sola. Y el que aprovecha las oportunidades las aprovecha por completo. El que no, no. Santiago, hablando un poco de ese tema de ser el coordinador, digamos, de esa parte tan importante de la escuela, digamos, de tutores pares, me gustaría que nos contaras un poco cómo es ese proceso, digamos, para llegar de ser estudiante a ser tutor y después de ser tutor a ser coordinador. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, digamos, ¿qué se siente o qué implica más que se siente tener un puesto tan importante? Bueno, voy a arrancar con lo de qué se siente, porque sí se siente como la responsabilidad como esa presión en el pecho, el ortorazgo que, como de la responsabilidad que uno tiene encima, pero en verdad no es que yo no me siento así en un cargo que yo como, uy, estoy en tremendo cargo o algo así, no, yo soy un estudiante, yo creo que cualquier rosarista que haya ido a tutorías y que sepa cómo funciona la parte logística del programa podría hacer lo que yo estoy haciendo en este momento, que incluso ahorita ha sido complejo pues, por la parte virtual y porque pues, no se han podido hacer los eventos que usualmente se hacen como los concursos, pero yo creo que cualquier rosarista que sabe lo que es el programa y que ha sido tutor y que sabe qué tiene que hacer podría hacerlo. Entonces no es algo que yo diga así como, algo así como, ay, lo más grande del mundo, porque en verdad creo que cualquiera podría ser capaz. Yo soy como cualquier otro, casi médico rosarista apasionado por el programa, porque así como yo, hay muchos compañeros míos que o también buscaron la meta, ya les voy a contar cómo, o también tienen la misma pasión por el programa, pero simplemente se orientan por otras partes o desean seguir siendo tutores, que es algo que, por ejemplo, pasa que yo al ser coordinador no puedo ser tutor. Eh, pero bueno, entonces eso es lo que se siente. Yo me siento muy contento y muy feliz de haber sido seleccionado, pero no siento que tenga algo más allá que me distinga aparte de cualquier otro tutor de la corte. Sí, yo me siento como cualquier otro tutor que haya sido seleccionado en cualquiera de las cortes en las que yo he estado. Bueno, ¿qué se puede hacer para ser tutor y en un futuro poder llegar a ser coordinador? Inicialmente, tener la actitud y presentarse a las entrevistas. El que no intenta, no lo logra. ¿Sí? Entonces mucha gente es como, ay, no, yo no me voy a presentar a tutores porque eso siempre es así, eso siempre es terrible las entrevistas y siempre fijo ya tiene alguien escogido y no está presentándose por nada. De corazón yo les puedo decir que eso no es así. He hecho parte de los procesos de selección por años ya y en verdad son lo más transparentes posibles. ¿Listo? Y primero eso. El que no se presenta no queda como tutor. Para poder quedar como tutor hay que literalmente apasionar la asignatura y tener claras las cosas, tener claro lo que uno quiere hacer como tutor y como persona en un semestre en el que debe apoyar a sus compañeros y también para el programa, ¿sí? Porque muchas personas son como, no, yo solamente quiero ser tutor de esta materia, pero no saben qué es el programa, no saben qué es un concurso, no saben qué uno debe hacer como tutor de otras cosas, no saben los beneficios que tenemos. Entonces eso como que lo llena a uno mucho como tener que buscar esa meta y apasionarse por ella. Eso es todo lo que necesita. De ahí para adelante ya es uno, perseverancia, porque pues no siempre queda todo el mundo. ¿Sí? Literalmente yo nunca, no quedé en cirugía hasta dentro de 3 ocasiones. Conozco gente que se ha presentado muchas veces a una misma materia. Un amigo mío, por ejemplo, se presentó 4 o 5 veces a una materia hasta que por fin quedó de tutor. Y esa perseverancia en verdad se nota. Pues eso es lo que necesita. Estar apasionado, saber tener las cosas claras y ser perseverante. ¿Sí? Porque si se presentan 40 personas y hay un cupo, también es cuestión de probabilidades y también de esfuerzo. Después, para ser coordinador, ¿qué hay que hacer? Usualmente lo que se debe hacer es que pues por reglamento, aunque eso puede que cambie este semestre, pero por reglamento siempre el decano es el que escoge la persona que va a coordinar el programa de tutores. En el programa de acompañamiento entre pares que está establecido en la universidad, lo que hace el decano es escoger a un profesional, a un docente de la escuela o de la facultad de la universidad que quiera para coordinar a los tutores.
Esto es algo que nos caracteriza mucho a nosotros y a psicología. El decano no escoge a un docente, escoge a un estudiante. Y no solamente lo escoge, sino deja que los estudiantes lo escojan. Es algo que nos caracteriza mucho y que es de y para estudiantes literalmente. Entonces, ¿qué pasa? Según reglamento, el decano debería escoger, yo quiero a este profesional o a este estudiante como coordinador. El decano, ¿qué hace? Nos da la oportunidad de escoger. Entonces, le pregunta al coordinador actual, ya cuando se va a graduar, ¿quién va a quedar como coordinador? Lo que se ha hecho por tradición es que en las últimas cohortes que hayan pasado, el coordinador abre una convocatoria, que eso es lo que yo voy a tener que hacer. Voy a abrir una convocatoria a todos los que fueron tutores en esas cohortes para que se puedan presentar. Se hace una reunión en la que estén todos esos tutores, ¿sí? De todas esas últimas cohortes. Uno se presenta, da sus ideas, sus motivaciones, qué quiere hacer con el programa y a dónde lo quiere intentar llevar o dirigir, porque pues no es que el programa sea de uno, el programa no es de uno como coordinador, sino de los 50 tutores que uno coordina en medicina, algunos en rehabilitación, psicología, en psicología no, en ingeniería biomédica y en biología, ya lo dije, ¿no? Medicina, rehabilitación, que son entonces fisio, fono, todo, eh, ingeniería biomédica y dos otras en biología. ¿Listo? Entonces, no es de uno, sino de todos. ¿Qué es lo que uno quiere como aportar en el granito de arena ahí? Y entre todos los de esas cohortes, votan y escogen. Y el que es escogido es presentado por el coordinador ante el decano. ¿Sí? Entonces, en mi momento que pasó, pues Kevin llamó envió un correo a todas las cohortes, me llegó el correo y me presenté. También se presentó un amigo mío que quiero muchísimo, que ha sido, fue tutor en su momento mío, después pasó a ser compañero de semestre porque pues aplazó semestres también porque le gustó mucho la docencia y se dedicó a muchas cosas de docencia y a rotaciones por fuera del país incluso. Y se presentó en conjunto conmigo para tratar de ser coordinador y también tiene unas ideas importantísimas y me encanta decirlo, siempre me ha ayudado en muchísimas cosas, siempre me ha ayudado como a mantener un rumbo, a solucionar dudas que yo pueda tener y que él pudiera solucionar. Juan Pablo Ávila, creo que a él también ya lo entrevistaron, se presentó conmigo, también presentó sus ideas y las dos cohortes votaron y pues yo fui seleccionado. Entonces, Kevin, ¿qué hizo? Que fue el coordinador previo a mí, que también no sé si lo han entrevistado o van a publicar alguna entrevista con él, pero si no lo han hecho deberían hacerlo. Eh, Él me presentó ante el decano y dijo, como cohorte, o sea, no yo como coordinador, sino como cohortes, escogimos que hago como coordinador. Y ya ahí el decano revisa mi vida y avala o no avala pues, la propuesta. Y pues la avaló y aquí estoy parado. Entonces, ese es el proceso básicamente. Para ser tutor y después de ser tutor, si uno en verdad le apasiona mucho el programa, para ser coordinador. Y obviamente, si uno queda de coordinador, ya no puede ser tutor porque pues uno hace parte de los procesos de selección y dos, pues ya tiene la labor como tal ante la universidad de responder por la parte como administrativa o logística del programa. Entonces, por eso. Bien, Santiago, nos has hablado bastante de tu novia, la has nombrado varias veces. Cuéntanos un poco más de ella. Ella es de medicina, es de la universidad, es del semestre. Sí, justamente es de mi semestre. Lo que les digo, a mí todo me fue poniendo, en la vida me fue poniendo como los pasitos en el camino para poder darlos y yo creo que Dani fue uno de esos. La conocí en una inducción. Ella me vio a mí en noviembre, diciembre, antes de entrar, o sea, recién graduado y todo, antes de graduarme en el colegio, nos llamaron al claustro para ir a recoger los carnets, como que nos tomaron la foto y recuerdo los carnets, como de forma presencial en ese momento en el claustro. Y ella me vio a mí y dijo como, uy, ese man es muy parecido. Así me han dicho eso mucho, que me parezco a mucha gente, tiene una cara muy similar, no sé si son las gafas. Se parece mucho a un amigo de mi hermana. Entonces me tomó una foto, yo nunca la vi ese día, me tomó una foto y se la mandó a mi hermana, a la hermana, que ahora es mi cuñada, y le mostró, uy, mira, ese man que va a estudiar conmigo se parece mucho a tal, a un amigo tuyo. Y pues me había visto ahí. Y después ya nos conocimos en la inducción en enero, febrero, y cuando llegamos a entrar al primer semestre, ella hizo premédico, entonces estaba pues en su salsa, ya conocía a mucha gente en la universidad y ya como que en verdad conocía todo y yo todo apenado con mi compañero Juan Sebastián, que pues es mi mejor amigo y que ha estado conmigo desde que tengo 4 años en el colegio hasta ahora, que ya vamos a ser los dos médicos.
Entonces ahí la conocí, desde que la conocí dije, wow, me encanta, la mujer de mi vida, pero pues obviamente al principio era muy que también era algo mutuo y que ella también como que gozaba mucho como de pasar tiempo conmigo y como que en verdad con ella me fluía poder hablar con ella, porque yo en el colegio era muy, muy malo para hablar con una mujer, también viniendo de un colegio solo masculino, empecé a ver como en verdad que había sentimientos entre los dos y nada, empezamos a salir y nos cuadramos ahí a finales de primer semestre. Literalmente después de 3 semanas de estar en la universidad ya salíamos como si fuésemos novios. Pues yo sabía que cuadrarse, lo que empieza rápido termina rápido, entonces me tomé mi tiempo para cuadrar una ocasión especial para poderle pedir como el ser novios y eso y poder como conocer a mis suegros, que ella conociese a mi familia. Y ahí a finales de ese semestre pues nos cuadramos y ahí para acá pues hemos estado juntos, ya hacemos partes de la familia contralateral, por así decirlo. Ella hace parte de mi familia, yo hago parte de la de ella, afortunadamente. Me siento muy bienvenido y no solo eso, sino que nos hemos acompañado en la carrera. Eso es algo que dice mucho la gente y es si uno es médico, tiene que pararse con un médico. Es algo que yo no creo, pero que en mi caso ha ayudado bastante. ¿Sí? Nos hemos, uno, ayudado entre nosotros a salir adelante y dos, nos hemos entendido en ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en el internado, yo creo que mucha gente en el internado termina con los novios o novias que son de otras carreras porque no entienden en verdad la presión que uno está llevando y en ese caso no solamente nos entendíamos, sino que también nos ayudábamos y como que nos acompañamos siempre. Entonces eso ha sido como muy importante y siempre ha estado ahí para mí, siempre me ha apoyado en todo lo que he querido, siempre desde el primer día ya era que me decía, preséntate para hacer tutor de tal, preséntate. O mira, trata de hacer esto, trata de hacer aquello. Entonces, ella es mi guía, es la que me ha acompañado todo el tiempo y desde el primer día que la conocí en primero, sí, por romántico que suene, yo decía como fue pucha, no solo quiero pasar con ella la carrera, sino de ahí para adelante lo que se venga. Entonces, como que eh, ha sido mi compañía desde el día 1 de medicina, ya van a ser 6 años, hace pues poquito cumplimos 5 años cuadrados y pues ya vamos a ser médicos juntos. Entonces ha sido muy bonito pues poder compartir con ella y con mis amigos toda la carrera, porque también tenemos nuestro grupo de amigos como en común, muy, muy allegados y pues ha sido como muy importante para los dos, yo creo. Qué bacano, Santiago. Y objetivamente no le encuentras ninguna desventaja a tener una pareja del mismo semestre, No, universidad, carrera. no, sabes que no, o sea, no, muchos me han dicho eso, como, no le parece que estar juntos todo el tiempo sea algo grave, o no le parece que no se maman el uno del otro, me decían mucho en básico. Pero eso es algo que siempre, yo creo que la base de una relación es hablar las vainas. Y eso es algo desde, incluso antes de cuadrarnos, en ese tiempo que nos tomamos como para yo pedirle el cuadre y eso, hablábamos, desde ahí ya hablábamos, como en verdad, si vamos a estar 6 años en la misma carrera juntos, no es algo que podamos estar todo el día, todos los días juntos. Entonces, en básicas tratábamos en verdad cada quien, así estuviésemos en la quinta, tener como nuestro espacio cada uno. Sí, en verdad pasábamos mucho tiempo juntos usualmente, pero en verdad tratábamos como de yo no alejarme de mis amigos, ella no alejarse de sus amigas. Obviamente a veces se unían mucho los grupos de amigos, entonces pues sí estábamos juntos, pero no era algo como que estuviésemos los dos juntos todo el tiempo, a toda hora, de forma tóxica, sino que en verdad era todo lo contrario, era un momento ameno universitario y no un momento de pareja, ¿sí? Como que aprendimos a distinguir eso incluso antes de cuadrarnos. Y ya cuando llegamos a clínicas, justamente eso es lo que nos ayudó a pasar clínicas bien. Yo me fui para Medellín en séptimo, ella se fue para la cardio y pasábamos nuestro tiempo separados, obviamente por eso no nos veíamos tan seguido, pero pues ya veníamos con eso asimilado desde básicas, mientras que pues estoy seguro que a muchas otras parejas les pasó eso, que se fueron a diferentes hospitales o incluso diferentes servicios y ya por no estar todo el tiempo como estaban cogidos de la mano en la quinta todo el tiempo, pues les afectó y pudieron llegar a tener problemas en pareja, pero para nosotros no fue un problema. Entonces, en mi caso no le veo como problema y no le he visto como esos peros, pero sí estoy seguro que mucha gente que puede que no hable las cosas o que no como que tenga entendido cómo funciona la relación, puede verlo como un problema el hecho de tener a alguien, no solo en la misma carrera, sino en el mismo semestre, en la misma rotación, en la misma materia. Entonces, en mi caso no fue así, pero sé que en muchos casos sí puede ser poco provechoso.
Santiago, y ya para ir cerrando y finalizando un poco, ¿qué consejo le darías a los estudiantes que están iniciando? Que están iniciando ahorita en primero, bueno, uff, demasiados. Tengo demasiados consejos. Justamente es algo que me han preguntado en otras ocasiones y que podría hablar demasiado de eso y como pueden ver hablo mucho, pero eh, primero que no se afanen, o sea, no se tienen que afanar en lo absoluto, no tienen que andar corriendo por hacer las vainas y por también pensar en ya ser internos, en ya estar en clínicas, en ya ir a prácticas. Cada día trae su trajín, pero cada día trae también uno, su felicidad y dos, sus buenos recuerdos. ¿Sí? Entonces, yo no me arrepiento de haberme tomado mi tiempo en ciertas cosas en básicas o en clínicas. Eh, a veces me arrepiento de no haber gozado tanto una materia o un tema o un tiempo en la quinta, o un momento de fútbol o de voleibol en la quinta, o de pasar mi tiempo en pareja o con mis amigos en un momento en el que pude haberlo pasado. Entonces, eso es algo que recomendaría. No se afanen. Dos, le recomendaría que traten de asociar las cosas. ¿Sí? Si yo he aprendido algo que me ha ayudado a llegar a donde estoy respecto a poder dar una buena atención a los pacientes, es poder asociar las cosas. No solamente las cosas teóricas y clínicas y patológicas y terapéuticas, sino también las cosas del día a día, tanto mías como del paciente. ¿Sí? Es muy distinto saberse perfectamente el manejo de una patología y poder manejar al paciente, que en verdad poder asociar lo que el paciente tiene con su vida, con su familia, con su contexto, estar en un hospital o estar, por ejemplo, en atención domiciliaria. ¿Sí? Entonces, el poder asociar las cosas ayuda mucho. La forma para practicar eso es intentar asociar las cosas de las materias en el inicio, intentar asociar si encuentro esto, ¿qué opciones puedo tener? Intentar proponerse cosas y proponerse no solo tratamientos, sino también dudas de lo que pueda tener un paciente. Y ya a futuro, cuando uno llegue a tener el contacto con el paciente, intentar asociar lo que él tenga con su contexto. ¿Sí? Un paciente no es el que viene aquí y solo existe desde el momento que entra en urgencia, sino es un paciente que viene con toda una historia, como todos la tenemos, y el asociar esa historia siempre le trae a uno cosas nuevas. Entonces, empezar a asociar las cosas es súper importante, no solo para medicina, para la vida, ¿sí? Para poder salir adelante en el resto de cosas, creo que es vital poder empezar a asociar lo médico con lo no médico, lo profesional con lo personal. Entonces, poder asociarlos, obviamente, dentro de la medida de lo posible y de cómo esté bien, asociar todo es ideal. Sí, puede que suene algo muy, no sé si utópico o si como banal, pero al momento en el que les llegue a tocar, por ejemplo, tener que hacer asociaciones de cosas importantes o con pacientes o con una decisión importante en su vida, estoy seguro que les va a resonar algo. Esas son como mis dos recomendaciones más grandes, pues grandes, porque tendría muchas otras. Y por último, nos gustaría que nos describieras el tipo de estudiante que admiras en medicina. El tipo de estudiante que admiro en medicina, el dedicado, el dedicado, porque el genio, todo el mundo lo admira, pero pues ya, es el genio. En cambio, el dedicado y el que sale adelante solo a punta de esfuerzo, se me hace que tiene mucho más mérito en muchas ocasiones. Y admiro mucho al estudiante que es comprometido no solo con un servicio, sino con el paciente, ¿sí? Que en verdad le mete la ficha a hacer las vainas que tiene que hacer en la clínica y a estudiar las cosas que tiene que estudiar para poder dar un buen manejo al paciente o así sea un buen apoyo o al menos tenerlo claro para un futuro que lo vaya a necesitar. Lo admiro mucho, que haga bien las cosas, ¿sí? No es algo que sea también dado en ciertas personas que a veces, si un servicio no les gusta, no tomen esa actitud como lo harían un servicio que les gusta. Admiro a la persona que en verdad toma esa actitud cada día de su vida, cada día de su formación, de ahí en adelante. Y admiro mucho a los que quieren ser docentes, ¿sí? Uno por mi gusto por la docencia y porque sé lo que conlleva, y de por sí admiro mucha gente que tiene esas habilidades que a mí me gustaría tener. O sea, yo cada día me voy formando en ser docente y
Incluso he visto estudiantes que es su primera vez siendo tutores en básicas, que tienen habilidades que yo después de haber sido tutor en 6 ocasiones, todavía no he logrado desarrollar y que en verdad como que conllevan un nivel de aprendizaje, como de nivel propositivo al momento como de enseñar, que admiro muchísimo. Entonces, eso admiro como de los estudiantes, como de un buen estudiante. Bueno, Santiago, muchas gracias. Yo creo que entonces eso sería todo por ahora, al menos para la parte que va a quedar grabada. Me disfruté muchísimo la entrevista y fue un placer conocerte. Entonces, muchísimas gracias. No, a ustedes muchachos y pues no, de no felicitarlos por el proyecto que tienen. Sé que son muchos más detrás de cámaras también y son bastantes en la parte logística del tema. Entonces los felicito a todos porque todos están haciendo un muy buen trabajo, están generando impacto, que es lo que les digo. Como pues ya fuera de cámara se los mencioné, creo que están llevando un poquito a unir clínicas y básicas, están llevando a unirnos como universidad y no solo como universidad, sino como gremio, porque también han llegado incluso a otras universidades y carreras, entonces eso me llama muchísimo la atención y los felicito. Muchísimas gracias, gracias por tenerme en cuenta. Sé que a veces, pues creo que me extendía a veces un poco con las respuestas, pero espero algo les sea útil para poder como llegar a una conclusión o llegar a mostrar algo que pues pueda ayudar a alguien a futuro.